en su dispensación. Por ejemplo, si hablamos de Adán, Adán tuvo un tiempo, era la generación de los hombres más antiguos de antaño, pero también eran los hombres más longevos, que uno de ellos llegó a 969 años. También vemos otra generación antediluviana en los tiempos de Noé. Encontramos otra generación en el tiempo de Abraham, otra generación en el tiempo de Moisés. En cuanto a la ley, y llegó hasta Malaquías desde el Antiguo Testamento, que de ahí se toma la Torá, conocido como el Pentateuco, los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí está. Y luego de Moisés, ¿quién vino? Dígalo. ¿Quién vino después de Moisés? Cristo. Estamos hablando de las dispensaciones. Estamos hablando de los tiempos que marcaron en cada dispensación. Porque si usted lee Juan 1:17, dice: la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Estamos en el tiempo de la ley o en el tiempo de la gracia? Si estamos en el tiempo de la gracia, ya no debo tomar el Antiguo Testamento ni la ley. ¿Usted qué dice? Muchas denominaciones se enredan. Y cuando éramos muchachos, en una denominación nos dijeron: no toquen el Antiguo Testamento, quizás para no confundirnos, solamente el Nuevo Testamento. Así que luego salieron los gedeones y repartían Biblias, pero solamente el Nuevo Testamento. Hoy vamos a entender un misterio, que por el cual muchos de nosotros se nos va a caer una venda, se nos va a caer un velo, porque vamos a comprender la Escritura tal como el Señor lo enseña. Aquí no tiene que ver lo que me enseñó mi pastor. Mi pastor me enseñó cosas muy buenas, pero ¿qué te enseña Cristo a ti personalmente? ¿Qué te enseña el Espíritu Santo a ti? ¿Va de acorde con lo que te enseñaron? ¿O se salió de la Escritura, erró en algo, en una línea? Todo eso usted lo va a entender a medida que le pidamos luz y revelación al Señor para comprender los misterios. Mateo capítulo 5, miremos el versículo 17, pónganse de pie, hasta el versículo 20, un versículo cada uno. Jesús y la ley. Muy bien. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Usted? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Otra vez el versículo 20, 2, 3. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria a Dios, alabando y glorificando a Dios, hermano. Amén. Tome sus asientos ahí. ¿Cuál es el tema? ¿Apuntó? ¿Cuál es el tema? Las leyes del Antiguo Testamento que aprobó Cristo en el Nuevo Testamento. Escuchen esto: hubieron 613 mandamientos o leyes. ¿Cuántos?
613 mandamientos, que de las cuales de ahí estaban compuestas en dos partes: las leyes obligatorias y las leyes no obligatorias. De estos 613 mandamientos incluían el código social, el código espiritual y el código moral. En el código moral encontramos los 10 mandamientos, conocido también como los mandamientos oficiales que el Señor dejara para su pueblo Israel. Pero dentro de ello también está el código espiritual, y el código espiritual se basaba en la higiene, tenía que ver mucho con la higiene, la limpieza, y a la vez con ciertas celebridades, y entre ellos estaban las 7 fiestas judías más importantes, lo que habla en Levítico capítulo 23, y también las 5 ofrendas levíticas, que todo ello tenía que ver, era un simbolismo que apuntaba a Cristo, que Él iba a ser nuestro Redentor. También vemos el código social, diga conmigo el código social. En el código social incluía ahí también ciertas normas, y a la vez en cuanto al servicio militar encontramos también acerca de la ley del matrimonio y la ley del divorcio. Entonces fueron en total 613 mandamientos. Anótelo eso, hermano, apréndalo de memoria. No fueron 10 mandamientos. Y aquí, en Mateo capítulo 5, usted encuentra claramente lo que dice Cristo: yo no he venido para abrogar la ley. ¿Qué es abrogar? Abrogar es anular. Abrogar es invalidar. Abrogar es incumplir. Eso es abrogar. Yo no he venido para incumplir, les decía a los judíos, y les decía también a los escribas y los fariseos, que eran las religiones más fuertes, que entendían bastante de las escrituras, sobre todo los escribas, hombres eruditos y entendidos en la Torá. Y él dijo: no he venido a abrogar, sino he venido ¿qué? A cumplir la ley. Con los profetas dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Cristo viene para poder hacernos entender que Él en primer lugar iba a cumplir toda la ley. Toda la ley Él tenía que cumplirlo. Y una de las leyes decía, por ejemplo, que nadie tenía que tocar un muerto. Nadie, si tocaba un muerto, era un inmundo, sobre todo un sacerdote. Y Cristo fue un sacerdote de linaje real, pero de un linaje sacerdotal también. Y él en una oportunidad le dijo a un hombre le dijo: permíteme seguirte, solamente quiero ir y enterrar a mi padre. Y el Señor, ¿qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Si Cristo iba a un lugar donde había un muerto, Él tenía que resucitarlo. Él no podía ir y enterrarlo, porque estaba incumpliendo la ley. Pero muchos predicadores toman esa escritura para decir que no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Espérate, Cristo lo dijo porque tenía que cumplir los 613 mandamientos dentro de ellos. A su nombre. De repente la suegra, de repente tu hijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. No, tenemos que ser sabios para poder decir esas frases. Todo iba concentrado hablando de Cristo, todos esos mandamientos. Y Él dijo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, es decir, chichito, por muy pequeño que sea, ¿qué dice? Muy pequeño,
y así enseña a los hombres, también muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. La pregunta es, ¿pero cuáles mandamientos? Si hubieron 613 mandamientos. Aquí Cristo va a hablar de 3 de ellos. De 3 de ellos, de las cuales se suscitaba en el Antiguo Testamento. 2 de ellos eran o pertenecían al código moral y 1 de ellos pertenecía al código social. Y lo vamos a mirar desde el versículo 21. Jesús y la ira. ¿Usted está conmigo ahí? Jesús y la ira. Los eruditos lo pusieron Jesús y la ira, pero no iba acorde con el mandamiento o con la palabra el cual estaba escrita dentro del mandamiento, que aquí va a hablar: no matarás. Lo correcto hubiera sido aquí, pongan atención, lo correcto hubiera sido aquí es Jesús y el homicidio, porque va a tocar las cosas del Antiguo Testamento. Versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Ahí está. No matarás. Aquí encontramos primeramente que nuestro Señor Jesucristo está citando una de las escrituras que se refería dentro de la ley. Estaba hablando, en otras palabras, ¿de qué libro? A ver. Éxodo. Capítulo 20. Versículo 13. Busque, alguien lea Éxodo 20, 13. Y otro busque también otra escritura que tiene que ver también con ello. Deuteronomio 5, 17. Ahí está. Lo mismo en los 2 versículos. Decía: no matarás. Cristo, aquí vamos a ver qué es lo que Él va a validar a la vez. Y a la vez va a hacer un pequeño ajuste dentro de ese mandamiento. Él dijo: ¿oíste que fue dicho a los antiguos? ¿A quiénes? A los israelitas del tiempo de Moisés. ¿Qué les fue dicho? No matarás. La ley decía no matarás, ¿sí o no? Era una de las leyes, ¿sí o no? ¿A qué ley pertenecía? ¿Qué código? Moral, social, espiritual. Código moral. Pertenecía al código moral el no matarás. Muy bien. Está citando Éxodo 20:13 y Deuteronomio 5:17. Ahora, Cristo va a hacer un ajuste en cuanto a este mandamiento y lo va a aprobar. Cristo lo va a aprobar, este mandamiento. ¿Qué dice? Pero yo os digo, y dentro de ello va a aplicar las leyes del reino. Yo os digo, ¿qué digo? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, como si hubiera ¿qué? Matado. Y al que lo mataban, o al que mataba, ¿qué hacían? ¿Dónde está? Agarraban a rocazos, hermano. Ese era el juicio en el Antiguo Testamento. Yo pregunto, a la luz de la palabra, ¿Cristo está validando este mandamiento, sí o no? Lo está validando. Y le está haciendo un ajuste, le está diciendo en otra palabra: ahora escúchenme a mí, lo que yo quise decir en el Antiguo Testamento, porque Cristo era toda la ley. ¡Wow! Uno se van a caer de espalda, hermano.
Él era toda la palabra. Y Él es la palabra. En el principio era el verbo. En otra versión dice: en el principio era la palabra. Él es la palabra. El apóstol Juan, en 1 de Juan 3:15, dice ahí que toda persona que aborrece a su hermano es un homicida. Y en 1 de Juan 4:20, el mismo apóstol Juan dijo: todo el que aborrece a su hermano es mentiroso. Y en 1 de Juan 2:11 dijo: todo el que aborrece a su hermano está en tinieblas. ¿Alguien tiene algún versículo que le he citado? A ver, busquemos ahí. Vamos a buscar un versículo. 1 de Juan 2:11. Sí, a ver. Léelo fuerte, a ver. Con voz de guerrero. Pero el que aborrece a su hermano. Pero el que aborrece a su hermano Está en tinieblas. está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va. Y no sabe a dónde va. Porque Las tinieblas le han cegado los ojos. le han cegado los ojos. Es decir, si yo en un momento llego a aborrecer, ¿qué es aborrecer? Hacer quedar mal a alguien. ¿Qué es aborrecer? Dejar a alguien. No hacer que participe alguien. Eso es aborrecer. Si yo llego a aborrecer a alguien, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a caer la ceguera. Y voy a sentir una oscuridad tan terrible, peor que lo sintieron los egipcios ahí en la plaga de las tinieblas. Y no voy a poder mirar y voy a estar a tientas. Producto de esa ceguera, no voy a saber lo que estoy haciendo. Eso es cuando una persona aborrece a su hermano. Eso es lo que sucede. Ese es el resultado. La persona se queda en completa oscuridad y emocionado por personas que le hemos visto en oscuridad. Están en oscuridad. Producto de ello, uno de ellos es porque está en tinieblas y porque está aborreciendo a su hermano. Esa es la raíz, hermano. Porque como dice también en 1 de Juan 3:20, ahí lo dice, o 4:20, mire lo que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo yo puedo decir yo te amo, Señor? Y cuando lo veo a alguien ahí, como que ¿hasta cuándo lo voy a ver? Terrible, hermano. No puedo yo decir, hermano, que yo amo a Dios. Estoy siendo mentiroso. Estoy siendo hipócrita delante de Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Dile al hermano que está a tu costado: no me aborrezcas. Dile, no me aborrezcas, porque puedes ser mentiroso. A su nombre. Nuestro corazón tiene que estar limpio, sin nada de homicidio, sin nada, hermano, porque uno puede convertirse en un homicida sin tener un machete, solamente pensando mal de su hermano, deseando el mal a su hermano. Ojalá te mueras, ojalá te chanque el tren, y no hay tren, pero quiere que le chanque el tren. Esas cosas, hermanos, nos apartan de la ley de Cristo, de la ley de su reino, hermano. Muy bien. Entonces estamos encontrando claramente por la Escritura que el Señor nos enseña que no debemos enojarnos contra nuestros hermanos, porque simplemente un pequeño enojo nos puede sacar del reino de Dios. El Señor lo dijo, hermano. El Señor lo dijo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, es decir, sacado del reino de Dios. Y al decir sacado del reino de Dios, es lo que también dijo en el versículo 20: si vuestra justicia no fuere mayor que de las escribas
y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y qué significa eso, pastor? Deme luz. ¿Sabe qué está diciendo en otras palabras? Si yo no practico la obediencia de Cristo, lo que aprendo de Cristo, la rectitud de Cristo, estoy saliéndome de su cobertura, estoy saliéndome de su gobierno. El Señor dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, en Juan 14:2. Pero al yo no practicar la justicia al Señor y aborrecer a mi hermano, directamente, hermano, estoy perdiendo la morada que el Señor tiene para mí y para ti, para su iglesia. Una, el paraíso, según Lucas 23:43. Dos, la boda del Cordero, según Mateo 25:10 y Apocalipsis 17:9, 7 y 9. El tribunal de Cristo, donde todos van a ser recompensados los que sirvan a Cristo hasta el último segundo de su vida y partan al cielo. Según de Corintios 5:10, Romanos 14:10. El reino milenial bajo, estaríamos fuera, hermano, de su gobierno, de su reino milenial incluso también. Esto será después de la resurrección de los justos. Y corresponde con la enseñanza de lo que Cristo dijo también en la resurrección de los justos en Lucas 14:14 y la resurrección de la vida en Juan 5:29. En cuanto al reino milenial, Isaías capítulo 11, del 1 al 9, y también Isaías 65:17 al 25. También lo encuentra en segunda o en Apocalipsis 5:10, Apocalipsis 20:3 y 4. Ahí está. Estoy corriendo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Nuestra justicia tiene que ser mayor que de los escribas y fariseos. Porque los escribas y fariseos decían, según Mateo 23 del 1 al 3, pero no hacían. Eran buenazos para hablar, no hagas esto, y eran los primeros, hermanos, en quebrantar la ley. Eran los primeros en quebrantar el mandamiento. Decían y no hacían. El Señor dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos. ¿Quién puede ser representar un escriba o un fariseo? Una persona que conoce la Biblia y no lo practica. Ese ya es un fariseo completo, con barba y todo, con vestimenta y todo, y mortaja a la vez. Ese es un ¿qué? Fariseo, hermano. Mira a tu hermano que está a tu costado: cuidado con el espíritu del fariseo. Dile: ¿a su nombre? Sí, no se trata de aprender, no se trata solamente de conocer, porque el Señor dijo: cualquiera que los haga y los enseñe. Para enseñar tengo que hacer primero, tengo que dar el ejemplo para poder enseñar a otros. Aleluya, gloria a Dios. No hay mucho gloria a Dios en su hermano. Tengo que enseñar, pero tengo que enseñar con mi ejemplo, hermano, para poder enseñar a otros. Entonces, en el primer mandamiento que estamos viendo aquí, dentro de los 613 mandamientos, estamos viendo Jesús y el homicidio. Versión Edgar Burgos, póngale ahí. Jesús y la ira, dice su Biblia, pero en versión Edgar Burgos, Jesús y el homicidio. Jesús dice que no debemos enojarnos contra nadie, porque un enojo nos saca del reino. Y Cristo claramente, dentro de ello, no deja ningún cabo suelto. Él nos dice en el versículo 24 de Mateo 5: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, si tu hermano te hizo algo a ti, Mateo 5:23 le dice: deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Cristo primeramente quiere que nos pongamos a cuenta con nuestros hermanos para poder cumplir una de las leyes del reino, uno de los mandamientos que se decía ayer y que Cristo lo validó diciendo que ahora ya ni un enojo tiene que producir tu corazón para no tentar contra tu hermano. ¿Por qué?
Porque del corazón salen los homicidios, dice Mateo 15:19. Del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, la mentira. Del corazón sale el egoísmo, el orgullo. Del corazón sale la idolatría. Y muchas cosas más salen de ahí. Y el Señor nos da una salida, nos dice: hijo, hija, ponte a cuentas, reconcíliate con tu hermano. Esa es la única manera donde usted va a poder entrar en el reino de Dios. Entonces, el primer mandamiento que Cristo explica aquí, Jesús y el homicidio, ¿lo validó o no lo validó? Lo validó. Lo ajustó, de paso, ¿no? Le hizo un ajuste ahí al tornillo ahí. Más perfecto. Claro, lo hizo más perfecto y el camino más angosto todavía. Lo que ayer tenía que coger un cuchillo para matar a alguien, ahora no. Uno tiene que ser más recto. Uno tiene que ser, hermano, más serio delante del Señor, más responsable. ¿Cuándo dicen amén? Muy bien. Ahora seguimos. En esta segunda parte, Cristo va a seguir enseñando en tocante al código moral, y lo vamos a ver donde dice Jesús y el adulterio. Busquemos el versículo 27 de Mateo, ahí nada más, 5:27. Jesús y el adulterio. Ahí está bien. Lo que arriba debería haber dicho Jesús y el homicidio. Aquí sí está bien, porque la ley hablaba del adulterio, como también en la ley hablaba del homicidio. ¿Sí? Versículo 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Muy bien. Le está citando Éxodo capítulo 20, versículo 14, y también Deuteronomio 5:18. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Ahora va a aplicar la ley de su reino, diciendo: pero yo os digo, el rey, aleluya, yo os digo la ley, yo os digo la gracia, yo os digo el camino angosto, que dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Viceversa, cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él en su corazón. Sin necesidad que vaya allá y se acueste, o que entre al hotel por unas horas y salga todo despeinado. Hermano, no es necesario, solamente con mirarlo, solamente con observarlo. Por eso el Señor dijo: la lámpara del cuerpo es tu ojo. Si tu ojo es limpio, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y no sea que la luz que se dice ser en ti es tinieblas, del resto ¿cómo será? Es decir, de los que tienen a Cristo decimos somos luz, y estamos también en tinieblas. Del resto ¿qué será? Oscuridad completa, ¿ya? Cristo hace un ajuste en cuanto a uno de sus mandamientos, que en este caso estamos viendo el segundo mandamiento de Mateo 5. Y Cristo Jesús lo valida también, este mandamiento. Si Cristo no hubiera validado este mandamiento, hubiera dicho: no, aquí ya no se preocupen, cualquiera puede adulterar. Es más, no voy a decir ni con el pensamiento, ya, háganlo, adulteren. Pero Cristo sabía, hermano. Cristo sabía, porque el Señor venía de una infidelidad. Ponga atención a lo que voy a decir. El Señor venía de una infidelidad. ¿Cuál infidelidad, pastor? De que Israel le había sacado la vuelta a Dios con los ídolos. Vez tras vez le encontramos en el libro de Jueces. 7 periodos de tiempo le había sido infiel tras los ídolos. Cuando Salomón, el primer Reyes capítulo 11, dice que llegó a tener, hermanos, 700 esposas y 300 concubinas, dice que llegó por causa de ellas
le llevaron a sus ídolos y Salomón vivió una apostasía total por causa de las mujeres. Y lo terrible es que llegó a tener 1000 suegras que no eran cristianas. Miren, lo había sacado a la vuelta en el tiempo de los reyes, y hubo un rey que se pasó, hermano, de idólatra, Manasés. Se pasó de idólatra, incluso quemó y se hizo pasar a sus hijos por el fuego. Los quemó vivos. Así literal, no lo dio ni pena, no tuvo misericordia. Por adorar un ídolo, por adorar una imagen, por adorar en este caso a Moloch. En los tiempos del rey Manasés, producto de todo ello, el Señor se enfadó con su pueblo. Cuando 2 tribus ya estaban divididas, con 10 de ellas, vinieron los asirios, permitido por Dios, se lo llevaron, hermano, a Siria, lo desaparecieron casi completamente. Luego vino Nabucodonosor y también se llevó a las 2 tribus, Judá y Benjamín. ¿Por qué? Porque Israel se había acostado con muchos hombres, estoy hablando espiritualmente, con los amonitas, moabitas, con los filisteos, con los sidonios, con muchos pueblos y naciones que habían en su entorno, con los sirios, etc. Entonces, ya en Jeremías y en Isaías habla ahí claramente que Israel le fue infiel. Y él tuvo que tocar, por eso aquí, no cometerás adulterio, y solamente con una mirada podemos ofender a nuestro Creador. Puede ser que usted esté bien cómodo con la esposa o la esposa y en la cama está pensando en aquella mujer, oh, esa mujer que lo vi, oh, ese hombre que le vi. Y la Biblia dice, tienen ojos llenos de adulterio. Y el Señor quiere sacarnos ese adulterio para solamente ser propiedad de Él. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, alaba la presencia de Dios, hermano. El Señor nos quiere, hermano, aún en nuestros ojos limpios, ojos llenos de la santidad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo viene a perfeccionar en cuanto a la ley del adulterio dentro del código moral. Luego dice en el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho, pastor, le está hablando a todos los que son derechos, los zurdos se salvan. No, está hablando en términos simbólicos, quizás en parte. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Cristo habló de un infierno. Creo que un adúltero hoy día se va a arrepentir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Uno se le está parando su pelo. Alaba a Dios, hermano. Tiene que haber un arrepentimiento genuino en el corazón, hermano. No, hermano, no tenemos que codiciar nada. Porque también la ley decía, no codiciará a la mujer de tu prójimo, como también el hombre de tu prójimo, de tu prójima. ¿Sí? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, versículo 30 córtala y échala de ti. Estamos leyendo el texto con su contexto para que no haya pretextos. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo pregunto, ¿Cristo lo habló en forma de metáfora o Cristo lo habló de una forma física? Se dividió la reunión. Fue física, hermano. Fue física. ¿Saben por qué? Porque Él no quiere que todos los miembros de tu cuerpo se quemen, dice la Biblia. Él mismo lo dijo.
Está hablando de los miembros del cuerpo, léalo y vuelva a leer. Es mejor, dice, que tu ojo caiga, tu mano caiga, antes que todo tu cuerpo sea echado al infierno, dice. ¿Y qué es infierno? En lugar de tormento. ¿Qué es infierno? Viene del griego Hades, que significa lugar de tormento. Escucha esto. Hay cosas que a veces no se va a evitar. Usted sale en la esquina y pasa una mujer en bikini, incluso, les digo a los hombres, y no lo puede evitar, pero sí lo puede impedir en el segundo vistazo. ¿Amén o no amén? Pero ya si usted se queda así, hermano, hipnotizado, ya hace rato que ya el enemigo lo torturó ya en su mente, y eso necesita reconciliación inmediata con Cristo también a la vez. No dejes que tu ojo sea ocasión de caer. Dile a tu hermano, cuidemos nuestros ojos. Y dile, esto es serio, dilo, porque esto es de condenación, dice infierno. Habla desde el pastor, habla para todos los pastores, habla para toda la iglesia que está sobre la tierra. Porque el Señor viene por una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia limpia y llena de la santidad de Cristo aún en las vistas. ¿Cuánto puede decir, Señor, limpia mis ojos? Aleluya, ahí clama, hermano, un momento ahí, dígale, Señor, limpia mis ojos, Señor. Limpia mis ojos porque acabo de ver lo que no debería haber visto, Señor, perdóname. Perdóname, Padre. Cristo está validando entonces en cuanto a la ley del adulterio. Ahora, en esta tercera parte, Cristo va a hablar en cuanto a un código social y se va a referir al divorcio. Vea el versículo 31. Jesús y el divorcio. Aquí en esta parte, para muchos predicadores, incluso maestros, se han quedado, hermano, con la cabeza cuadrada. Le digo humildemente. ¿Sabe por qué? Porque no hemos llegado a comprender la profundidad de lo que Cristo habló en cuanto a este mandamiento. Punto número 1. Cristo validó el divorcio. Algunos ya se van a asustar. ¿Por qué algunos se asustan? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos escuchado de nuestros pastores, hemos escuchado de nuestros hermanos, hemos escuchado de hombres incluso que conocen la escritura, seminarísticos, que han ido al seminario, teólogos, hombres, hermanos, que han entendido la escritura, pero aquí muchos de nosotros nos hemos quedado enanos espirituales. Me dirijo a los maestros en Cristo. Nos hemos quedado enanos espirituales, porque hemos dado, hermano, por sentado cosas que Cristo no dijo. Y algunos quieren ser más cristianos que Cristo y terminan siendo critinos y no cristianos. Terrible. Miremos el versículo 31. Está saliendo chispa, hermano. También fue dicho, ¿qué fue dicho? Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pastor, déjame la cita. ¿Dónde decía eso? Deuteronomio capítulo 24. Cristo está citando Deuteronomio capítulo 24. Lea ahí y léalo con entendimiento. No quiero que salga usted hoy con la cabeza cuadrada, porque algunos se han quedado 100 años luz atrasados. Dice que cuando la nube, hermano, se movía a la izquierda a la derecha, los hombres encargados del tabernáculo en levantar la tienda, la carpa y la cosa, el mobiliario, tenían que rápidamente levantar. Los meraritas, los coatitas, los gersonitas tenían que rápido levantar, porque si la nube avanzaba, hermano, ellos se quedaban.
casaban se perdían. Y muchos siervos se han quedado años luz atrasados en cuanto a esta revelación. La revelación de Cristo. Miremos. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Creo que todavía me queda media hora. Sí. Gloria a Dios. ¿Alguien lo tiene? A ver. Un bíblico. A ver, léalo. Cuando alguno tomare y se casare con Cuando alguno tomare mujer a mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, quédese ahí. Dice, si alguno tomare una mujer y no le agradare, por haber hallado en ella, ¿qué? Alguna cosa indecente. ¿Cuál era lo indecente? Lo indecente era que si esa mujer no era virgen, podía repudiarla o darle carta de divorcio. Eso era lo indecente. Según Deuteronomio, capítulo 22, 3 y 14, lo voy a leer. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Ahí está. Eso era lo único indecente. Dentro de la Torá, dentro del tiempo de Moisés, dentro del tiempo de la ley, en su plenitud. Y si lo repudiaba, entonces, ¿qué pasaba? Podía esta mujer, hermano, ir y estar con otro hombre o rehacer su vida. Ahora lee lo que sigue a continuación, el versículo 2, 24, 2. ¿Sí? ¿Lo tiene? ¿Alguien lo tiene? 24, 2. Y salida de su casa, podía ir y casarse con otro hombre. Ahí está. Los hombres de la antigüedad, ellos podían repudiar solamente a su esposa porque encontraban algo indecente. Ya le expliqué lo que es indecente. Y ella tenía la autoridad de poder ir y rehacer su vida, casarse con otro hombre. Yo pregunto, ¿para qué se divorciaban? ¿Para qué? ¿Para quedarse solos? Un bíblico. Con la Biblia, ahí está. Podía volver y casarse con otro hombre, la repudiada. Y si la repudiada podía casarse, el que le repudió también podía casarse, ¿sí o no? Por supuesto. Por supuesto, esa es la lógica. ¿Para qué voy a despachar a una mujer para quedarme sola? No. Si ella tenía la autoridad, y antiguamente el hombre era el que usted encuentra mayormente en las páginas de la genealogía, incluso más de hombres que de mujeres, tenía más autoridad incluso que una mujer. Bendita la gracia, ya todos somos iguales. Hay pastores y pastoras también en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Pero la ley no era así. En la ley normalmente los hombres eran los que regían. Hombre allá, hombre acá, hombre líder, hombre. La mayoría casi eran hombres, excepto por ejemplo algunos jueces como Débora y otras mujeres que fueron líderes en Israel. Muy bien. Entonces Cristo está diciendo, cualquiera que repudie, vamos a Mateo 5:31, a su mujer, dele carta de divorcio. Cristo está tomando Deuteronomio, anote, 24 del 1 al 3, y en el último versículo 3 dice, aquella repudiada ya no podía volver con el marido que lo repudió. Ya no podía, porque eso era una vileza. Dice ahí. Ahora Cristo
Cristo va a hacer un ajuste de la ley del divorcio. Y esta ley del divorcio se encontraba dentro del código. ¿Qué código? Social. Anote. Cristo va a hacer un ajuste. Versículo 32. Pero yo os digo, ¿qué digo? Que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de ¿qué? ¿Está leyendo? ¿Por causa de qué? De fornicación. Dice, ¿qué pasa? Hace muy bien que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Para qué repudiaban? ¿Para quedarse solos? Ellos tenían que vivir de acuerdo a la ley. Y Cristo dice, ya muy bien, esa ley lo voy a aprobar, pero solamente por un motivo. ¿Cuál? Fornicación. ¿Qué es fornicación? Viene del griego porneia, que quiere decir todo acto sexual que haga que usted o alguien se ayunte con otra persona que no es su esposo, que no es su esposa, que esté con otro hombre, o que esté, hermano, hasta con una bestia. Hombres haciendo y teniendo relaciones con vaca, con chivas. Terrible. Todo eso es directamente fornicación. Pero algunas personas X han tomado esta escritura y piensan que esto no se refiere a los casados. Esto se refiere a las personas que están conviviendo, porque dice fornicación, sin entender el original de esa palabra. Tenemos que ir al contexto original para entender cada palabra que Cristo habló. ¿Por qué no es fornicación en modo de convivencia? ¿Sabe por qué? Porque Cristo no está hablando a los fornicarios, Cristo está hablando a los casados. Por eso dice la ley del divorcio. ¿Por qué divorcio? Porque están matrimoniados. A su nombre. Dale un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Aleluya. Algunos ya se le están calentando la cabeza, hermano. Terrible. No podemos nosotros pensar más de lo debido. Muchas personas en este tiempo de Cristo habían, dice, 2 seminarios de hombres muy importantes en el tiempo de Cristo, Shammai y Gelel. Estos hombres eran rabinos y enseñaban, algunos desde un punto de vista escritural, tal como la ley le enseñaba, pero otros mandaban a repudiar a sus esposas por cualquier cosa. Le votaban, le daban la carta de divorcio. No cocinaste bien, cocinaste salado, te vas. No lavaste bien la ropa, te vas. Tu cartita ahí ya. No planchaste, te vas. Te portaste mal en la casa, te vas. Por cualquier cosa la gente le estaba repudiando. Y para tener más luz, miremos este mismo pasaje en Mateo capítulo 19, para tener más entendimiento y más luz de lo que Cristo les está enseñando a los judíos, como también a la vez está enseñando a su iglesia. Mateo capítulo 19. Gloria a Dios. Desde el versículo 2. Y le siguieron, dice, grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué lo hacían ellos? ¿Por qué repudiaban a sus mujeres? Por cualquier
causa. Ya está abuelita bizcacha, ya lo voto. Ya está muy gorda, lo voto. No me gusta ya, lo voto, lo despido. Por cualquier causa ellos lo hacían. Versículo 4. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hubo un principio. ¿Cuál era ese principio? En el Bereshit, en el Génesis. Ese era el principio. ¿Y qué se decía? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le está diciendo a los judíos, le está diciendo a los hombres que profesaban entender la Torá, que entendían, hermano, la ley mosaica. Les está diciendo a ellos: no se separen por cualquier causa. Y luego en el versículo 7 le replicaron, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Si en el principio tú dices que no era así, ¿por qué entonces Moisés manda a repudiar a la esposa? ¿Y Cristo qué le responde? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. En el principio no fue así. Entiendan, no se separen por cualquier cosa, por cualquier causa. No, pero para toda la otra alma joven. No es por cualquier causa. No se trata de ver más joven. No, pero es rubia. Al pomo. No se trata por cualquier causa, hermano. No es así. Ahora Él va a inyectar sus leyes nuevamente, la ley del reino, lo va a ajustar esa ley, ese mandamiento. Y yo os digo una vez más, dejando su firma, yo, la ley, la palabra, yo, su Señor, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, es la única manera que por el cual el hombre puede dejar a su esposo o a su esposa. No hay otra causa. Y lo otro sería que haya partido y que vaya a la gloria de Cristo. Amén. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, usted entiende ya esa parte. No habla de convivientes, hermano. Habla de que lo fue infiel. Y por causa de infidelidad, pero este insiste y se casa con otra. Claramente le dice, se casa con otra. ¿Para qué se divorciaban? Para casarse con otra. Se divorciaban para quedarse solos. Amén. No entendamos la escritura como queremos nosotros entenderla. Levantemos la letra, hermano. Ahí está la luz. Pidámoslos al Señor. No sea, hermano, que queriendo ser maestro, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseña. No sea que haciendo esto te salvarás a ti y salvarás a otros. Pero también si no enseñas bien, te condenarás tú y harás que se condenen otros. Muchos de los siervos del Señor, con mucho amor les digo siervos, nos hemos quedado enanos espirituales porque no hemos entendido la revelación de lo que Cristo está llevando a entender. Usted no puede hablar del Nuevo Testamento sin tocar el Antiguo Testamento. Ve que tenemos que tocar los dos porque Cristo era la ley, era completo. Y si Cristo habló ayer del Antiguo Testamento, podían repudiarla. ¿Quién es usted para decirle, no, Señor, no hay que repudiarla en el Nuevo Testamento y en este tiempo? Usted es mayor que Cristo, siervo. Sierva, usted es mayor que Cristo. No, hermano. Cristo
Cristo dice, si esta persona le deja por otra causa y no por causa de leal o de lealtad, dice, se casa con otra mujer, ¿qué pasa? Adultera. Recién el adulterio es cuando esa persona se divorció porque lo vio viejita de 80 años a su esposa ya. Y se casó con una de 15 años. Y al mes lo terminó dejando por perverso, por mañoso. Terrible. Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Ahí está. Ese es el motivo, hermano. Ese es el motivo de que por el cual nosotros, con la luz de la palabra, tenemos que entender que Cristo mismo dejó su sello. Yo os digo, ¿Cristo validó el divorcio, sí o no? Dígalo, ¿sí o no? Algunos no están seguros. ¿Sabe por qué no está seguro? Porque no se le alumbró el entendimiento. ¿Por qué? Porque no queremos creer a lo que dijo Cristo. Pero pastor, esto es muy delicado. Yo lo sé, y estoy poniendo en mi cabeza. Yo lo sé, que es muy delicado. Si alguien, hermano, hace cosas que Cristo no dijo, esa persona está en condenación. Pero toda persona se puede sentir libre si usted se mueve bajo la voluntad y la palabra de Cristo. Siéntase libre, hermano, aleluya. Siéntase libre, hermano. El Señor no nos llamó a esclavitud, nos llamó a libertad. Aleluya. Pastor, espere, dígame. Pastor, allá Pablo dijo, la persona que está casada, y dijo, no digo yo, sino el Señor, mando que no se separe. Vamos allá, vamos a 1 Corintios 7. Vamos a mirar el texto con el contexto, hermano. ¿Sí? No tiene que quedar ningún cabo suelto, hermano. Usted tiene que entender la Biblia a cabalidad. No puede el ministro, el maestro, la persona que enseña dejarle a medias la escritura. Se puede convertir en un hereje. Y es peligroso. Y es peligroso. 1 Corintios capítulo 7. Problemas del matrimonio. Yo lo pondría aquí, problemas del hogar. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque aquí no solamente habla para los casados, habla para los solteros, habla para los convivientes también. ¡Wow! ¡Qué terrible, hermano! Miremos, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Aquí desde el versículo 2 hasta el versículo 9, Pablo le va a hablar por conducto regular, bajo la guianza, es decir, del Espíritu Santo, les va a hablar a los solteros. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Le está hablando a quién? A los solteros. Y también a la vez lo habla a los convivientes. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, no dice matrimonial, son dos cosas diferentes. Conyugal, que están unidos, conviviendo. Y asimismo la mujer con el marido. 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo mutuo de consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es un don. 6. Mas esto digo por vía de concepción, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, que tengan el don de continencia. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, es decir, no todos van a poseer el don de continencia. Cuidado.
con la autosuficiencia. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros, ahí está, y a las viudas, que bueno es de fuera quedarse como yo. ¿Está refiriéndose a quién? A los solteros, en parte a los convivientes. Pero si no tienen don de continencia, ¿qué dice? Cásese. Pues mejor es casarse que estarse quemando. En otras palabras, directamente es un hijo del infierno porque está en pecado. 10. Pero los que están unidos en matrimonio, aquí va a hablar de a los casados. Mando no yo. Algunos piensan y dicen, no, el apóstol Pablo dijo. No dijo Pablo, dijo el Señor mismo. ¿Qué dijo? Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. ¿Por qué le dice eso? Porque no hay motivo de separación, simplemente. No hay un motivo de infidelidad. No, pero no cocina bien. No, eso no es un motivo para que te separes. No, pero no plancha bien. No es un motivo de infidelidad, hermano. No, pero ya está pasada de año. No es un motivo, hermano. No hay que buscarle 5 patas al gato aquí, hermano. Tiene 4 nada más. ¿Sí? No hay motivo. Entonces claramente dice que no se separe del marido. Y si no hay motivo, versículo 11, quédese sin casar. Y si se separa, quédese sin casar, porque no hay simplemente un motivo. Y el motivo único era que la infidelidad conyugal. Con manzanita tengo que darle, hermano, para que pueda entender y comprender la escritura. Pero a mí me enseñaron de otra forma. Va a tener que desaprender, hermano, usted. Va a tener que desaprender. ¿Sabe por qué? Porque más valiosa es la palabra de mi Cristo que la palabra de un hombre. Aleluya, desátate, hermano. Aleluya, desátate, hermano. Rompe esa cadena de tradicionalismo, hermano. Rompe esa cadena, hermano, de condenación. A su nombre. Y el Señor dijo: no condenéis para que no seáis condenados. Tenemos que ser muy sabios, hermano. Para poder entender la escritura tenemos que levantar la letra. No hay motivo. Y luego dice: si quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pablo explica de parte del mismo Señor. Yo pregunto, ¿el Señor se contradice, sí o no? ¿La Biblia se contradice, sí o no? Nunca se contradice, hermano. Si la Biblia se contradice, entonces hace rato estamos perdidos. No hay resurrección de muertos. Cristo no viene por nosotros. Pero la Biblia es veraz, es infalible, es infallable, es incambiable, intachable, es inmutable. No cambia, no falla, no tiene contradicción. Lo que sí puede haber contradicción en los libros apócrifos. Los 9 libros que metieron, hermanos, los católicos, ese sí tiene contradicción. El libro mormón de el Morón y el Joseph Smith, ese sí tiene contradicción. La traducción del Nuevo Mundo de Carlos Russell, ese sí tiene contradicción. Hasta tiene una rayita ahí donde dice infierno. Terrible. Eso sí se contradice. Pero la Biblia, hermano, aunque la Reina Valera tiene algunas cosas, hermano, algunas cosas, pero no dentro de las que hemos tocado, algunas cosas que no van de acorde con lo que viene del original. Por ejemplo, en Mateo 6 dice, le diré una nada más, dice: no nos metas en tentación, dice ahí. Pero en el original dice: no nos dejes caer en tentación. Hay que entender la escritura, hermano. Todo ello. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Cristo, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Estamos comprendiendo, hermano, que por qué dijo el apóstol Pablo entonces: quédense solos. ¿Y a quién lo dijo? ¿Y de parte de quién lo dijo?
¿De parte de quién lo dijo? Del mismo Señor. Nunca el Señor se va a contradecir. Grábelo, llévenlo en su corazón, hermano. Vaya a Chile, vaya a Argentina, vaya allá, hermano, Israel, vaya allá a América del Norte, vaya donde vaya, hermano. Lleve esa semilla que está sembrada en su corazón y no se deje, hermano, contaminar su corazón, porque usted se está haciendo daño al no creer a las palabras de Cristo. ¿A su nombre? Son las palabras de Cristo, hermano. Porque Cristo nunca, hermano, va a decir algo y luego va a contradecir. Nunca. Entonces queda por sentado que Cristo validó el divorcio, ¿sí o no? Santo Dios. ¿Cristo validó el divorcio, sí o no? A ver, miren. ¿Cristo validó el homicidio? ¿Cristo validó el homicidio? Lo validó, pero lo ajustó. Dijo: cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Cristo validó el adulterio? Sí, también dijo: no, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a su hermana o a su hermana, hermano, ya adulteró, ya, para judiciales ya adulteró. ¿Validó o no validó el adulterio? Lo validó más todavía. Lo perfeccionó, lo ajustó, hermano. Hizo un ajuste, saca pecho soldado ahí, hermano, más recto ahí. Hermano, lo puso más angosto el camino todavía. Sí, más difícil, correcto. ¿Cristo validó el divorcio, sí o no? Correcto. Él mismo lo habló, Él mismo lo enseñó. Pero solo por traición. Solamente por eso. Pastor, ¿y yo que traicioné? Clama por misericordia, hermano. Clama por misericordia. A eso voy, pastor. Yo estoy confundido, por eso yo le digo, en mi caso, Sí, preguntas. Yo traicioné a mi esposa, que soy un adúltero, fui. Y ahora me quedo solo hasta que fallezca mi compañera. Ahí sí cumpla 1 Corintios, ese es para usted. 1 Corintios 7, 9, 10 y 11. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Es decir, si alguien fue infiel, sea hombre o mujer, no puede separarse, porque ya le fui infiel. Tengo que quedarme, ¿qué? Solo o sola. Luego en el versículo 11, y si se separa, quédese sin casar. Ahí está. Porque cometió esta persona infidelidad. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Tengo muchos versículos más. Mateo 22:30 dice: porque en la resurrección, Cristo lo dijo, Mateo 22:30, anótelo, ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Qué quiere decir eso? No se van a matrimoniar ni rehacerán su vida. Eso. Esto lo dice por los que le traicionaron, por las personas que les fueron infieles. Y voy a dejar un versículo. Póngase de pie, vaya poniéndose de pie. Voy a dejar un versículo por acá para que usted sepa, y muchas personas que no tenemos luz aún en la Escritura, entendamos que el Señor también nos corrige en cuanto a las doctrinas. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, dirán: Cristo nunca resucitó. En otras palabras, no hay resurrección de muertos, no hay cielo nuevo, etc. Escuchando a espíritus engañadores, con E minúscula, y a doctrina de demonios. ¿En qué se basa? 1. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, mire hasta dónde llegará la conciencia cauterizada, que no entenderán ni recibirán nada,
¿Y qué harán estos? 3, prohibirán casarse. En otras palabras, te van a prohibir también que rehagas tu vida. Muchos siervos, muchas siervas están enseñando mal porque entendieron mal la Escritura. Pero Dios nos libre, hermano. Aleluya. Que el Señor nos libre, hermano, de la doctrina de los demonios. Porque el Señor nos llamó a paz. Y el Señor no es un Dios de problemas. Es un Dios de soluciones. Porque como usted, hermano, que tiene una vida actual en Cristo, quizá por error, sin conocer la cosa de Dios, tuvo ayer, hace 15, 20 años su esposa, y su esposa se fue con otro, y ya tiene familia, y usted tiene otra familia. ¿Qué hacer ahí? ¡Wow! ¡Qué delicado caso! No, tiene que volver con su esposa, pero ya no lo ama. Pero igual tiene que volver. ¿Cómo lo voy a mandar a volver con aquella mujer que ya no la ama, no siente nada, cuando este hombre un día lo golpeó, lo humilló, lo ensangrentó? ¿Cómo va a querer volver con este? Aunque le vea cristiano, creo que no lo va a creer. Y es más, ya tiene su familia. ¿Qué va a hacer el otro hombre? Dios es un Dios de amor, y es un Dios, hermano, que también sabe resolver los problemas, no agrandar el problema. Esas cosas, esos problemas, hay muchos casos dentro del matrimonio, muchos, que hay que buscarle una solución, hermano. Si vuestra justicia no fuere mayor que de las escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Seamos sabios, seamos entendidos con lo que enseña Cristo. Hoy hemos comprendido 3 leyes del reino y a la vez 3 mandamientos de los 613. ¿Cuántos nos quedan? 610 mandamientos para entender. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Voy a dejar con mi hermano Wilson, gloria a Dios, para culminar y orar. Gloria a Dios.